Bueno, amados hermanos, Filipenses 2:19 leemos bajo la autoridad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesen por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos, gloria al nombre de Jesús, de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, pueden buscar la comodidad. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, esta carta, amén, que le envió Pablo a los Filipos, a la iglesia de los Filipos, fue, amados hermanos, una carta porque en esos tiempos la iglesia había entrado en lo que es la realidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. En lo que es la realidad, amado hermano, lo que se tiene que vivir como iglesia. Amén. Que es, amados hermanos, el desánimo. ¿Cuántos de aquí, amados hermanos, saben lo que es un desánimo? Es lo contrario de ánimo. ¿Verdad que sí? Y la iglesia, amado hermano, en esos tiempos estaba a lo mejor, amado hermano, en un avivamiento cuando Pablo le comenzó, ¿verdad? Cuando comenzó a fundar en ese lugar. Pero luego, amado hermano, la iglesia le llegó la prueba más difícil, la prueba fuerte, que es, amados hermanos, el desánimo espiritual. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y eso es algo, amado hermano, de que toda persona va a vivir. Mire, hermano, la palabra por lo menos desánimo significa desaliento o falta de ánimo, así criollito, pero también, ¿verdad?, significa desmayar, ¿verdad? Y si nos vamos, hermanos, aliento significa respiración, vigor del ánimo, esfuerzo, valor, soplo de Dios. Amén. Dice sin pararse, sin detenerse, seguidamente. Amén. Eso significa aliento, ¿verdad? Y la palabra desánimo significa desaliento. Amén. Amén. O sea, una de las cosas, hermano, era de que todo ser humano va a vivir desánimo. Porque el ser humano, carnalmente, ¿verdad?, tiende a lo que es, amados hermanos, ¿cómo diría? Aburrirse carnalmente, ¿vale?, de las cosas. Hay desánimos, amados hermanos, matrimonial, ¿vale?, donde usted, amado hermano, tiene su pareja y llega el tiempo cuando la conoce a ver la realidad. Amén. Cuando conoce a ver, hermano, cuando la esposa comienza a ver al esposo la realidad de lo que es el esposo, o el esposo llega a ver la realidad de lo que es la esposa, tiende, hermano, a entrar desánimo. Amén. Y el desánimo lo lleva a ¿qué? A dar un fruto de alejarse de aquello. ¿Cuánto la van a ver? Hay desánimos, amados hermanos, en el empleo, en el trabajo. A veces, amados hermanos, llegamos nosotros cuando Dios nos suple un trabajo, automáticamente vamos el primer día gozosos y contentos, ¿verdad? El segundo día, la primera semana, de repente hasta el primer mes usted va gozoso al trabajo, si queda fijo, bueno, una bendición. Pero ya después, amados hermanos, eso le tiende a desanimar carnalmente. Llega usted, ya usted comienza a ver qué defectos, ya usted comienza a ver que el jefe es gruñón, ya usted comienza a ver, ¿verdad?, que de repente hay compañeros de trabajo que no les cuadra, y así sucesivamente, y ya eso, hermano, le crea desánimo, y el desánimo, ¿verdad?, lo que quiere dar fruto es que cosas carnales, ¿verdad?, más que todo es desprecio, ni siquiera quererse acercar a ese lugar. Amén. Ya cuando usted abre los ojos, amados hermanos, cuando está en el desánimo del empleo, ya usted abre los ojos y dice, eso tengo que ir al trabajo.
Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pero toda persona, amado hermano, le llega el desánimo. En todas diferentes maneras. Y también, amados hermanos, no debemos de escapar del desánimo espiritual. Amén. Pero hay algo, amado hermano. Usted le puede llegar el desánimo matrimonial, gloria al nombre de Jesús, y usted tiene que perseverar. Desánimo en el trabajo, usted sabe que tiene que perseverar porque si no, no va a tener inicio y último. Amén. ¿Ah? Amén. Y el por qué, amado hermano, cuando llega el desánimo espiritual, entonces nos alejamos de Dios. Que es, amados hermanos, lo más diferente a lo carnal, a lo visible. Una de las cosas, amados hermanos, es que dice la palabra, ¿verdad?, de que el pueblo un día entró en desánimo, Israel, amados hermanos, cuando ellos salieron, cuando llega Moisés y le dice, vámonos, que Dios me dice que agarremos el desierto porque Dios nos va a bendecir. El pueblo, amado hermano, en aquellos tiempos agarró lo que tenía más rápido. No le dio, amado hermano, bíblicamente, no le dio chance ni siquiera dejar que el pan creciera. Tuvieron que hacer los panes, hermano, y agarrar eso así como estaba, pan sin levadura, como dicen hoy en día, ¿verdad? Lo que habla, hasta simboliza algo. ¿Amén? No le dio chance de nada. Pero era, amado hermano, porque ellos estaban, ¿qué? Animados. Amén. Amén. Se encontraron animados por Moisés. Vieron la gloria de Dios y se animaron. Gloria a Dios. Vieron la gloria de Dios, amados hermanos, con las plagas que ni siquiera le tocaron nada a ellos, y eso le dio fe y se animaron ese día. Y fueron y obedecieron, pero sucedió algo. Iban tan animados, pero cuando se encontraron con el mar rojo, ¿qué pasó? Algunos comenzaron a desesperarse. No se desanimaron mucho, pero entró, hermano, lo que es la desesperación. Amén. Dejaron de ver, amor hermano, la realidad. O sea, dejaron de ver lo visible espiritual, sino que comenzaron a ver cosas carnal. Y cuando veían a aquella gente que se acercaba, comenzaron a desanimarse. Amén. Y muchos comenzaron a decir, mejor nos hubiésemos quedado allá. Ahora sí es verdad, a buen problemón nos metiste tú, Moisés. Y dice la palabra, hermano, de que Moisés llega en ese momento de desesperación, ¿verdad? Pero Moisés no se desanimó. Gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia, hermano, de que llegó Moisés, hermano, y oró a Dios, y Dios le dio la solución. ¿Cuánto la van a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pasan el mar rojo. Cuando llegan, amados hermanos, después que Dios le da la victoria ese día, comienza, amados hermanos, la situación para Israel. Porque Israel, amados hermanos, vio la gloria de Dios y seguía viendo la gloria de Dios. Pero cuando comenzaron a caminar en el verdadero desierto que tenían que caminar, que era, amado hermano, llevado de parte de Dios, allí ellos se desanimaron. ¿Cuánto la van a hacer? Amén. Gloria a Dios. Y el desánimo en oportunidades nos llevó ¿a qué? Al pecado. Gloria. Que allí, amados hermanos, es donde está el error del que le sirve a Dios. Amén. Que una de las cosas, amados hermanos, es de que a ustedes puede llegar el desánimo. A usted, amado hermano, le va a llegar el día de que usted va a decir, yo no quiero congregarme hoy. Pero eso, amado hermano, ahí es donde nosotros debemos de esforzarnos. Gloria a Dios. Allí es donde nosotros debemos de tener lo que es el valor. Amén. Bíblicamente, amado hermano, de la palabra desánimo entra en corazón, dice espíritu, según el diccionario bíblico, corazón, espíritu, ¿verdad? Y dice valor. Estamos hablando más de lo que es de lo espiritual. Amén. Amén. Y en el evangelio del reino de Dios, amado hermano, cuando llega el desánimo, allí es donde nosotros debemos de aplicar eso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ponerle corazón. Amén. Ponerle, amado hermano, valor, comenzar a esforzarse. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque, gloria al nombre de Jesús, porque de una u otra manera el tiempo es de Dios y Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y la otra, amado hermano, es de que Dios está viendo tu fidelidad. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Amén.
¿Cuánto la van a decir? Amén. Pero de una u otra manera, desánimos, todos, amados hermanos, vamos a tener. Amén. Jesús, óigame, ¿usted cree, amados hermanos, de que Jesucristo se le fue muy fácil, muy sencillo el morir, hermano, por nosotros? Y hermano, la Biblia dice de que Jesús se fue un día al monte Getsemaní. Subió. Era como que dice el lugar donde Jesús se oraba y se humillaba ante Dios. Y oigan, hermano, lo que fue tremendo, él llega y le dice a los discípulos: muchachos, voy a orar, oye, pónganse a orar, y le habló de unas tentaciones. Oráis, ¿verdad?, para que no caigan en la tentación. Y se fue a orar. Dice la Biblia, hermano, de que Jesús llega y ora, y ora, y ora. Después de pasar cierta cantidad de tiempo, se acerca, baja, para ver, para observar por qué están haciendo los discípulos, y los consigue durmiendo. Y hermano, esto le entristeció al Señor. Usted sabe, hermano, el desánimo que tuvo que tener Jesús cuando llega y dice: no, pero verdaderamente por estos ciudadanos voy a morir yo. O sea, por esto voy a morir yo, hermano, porque Jesús vino en carne. Jesús tuvo que ver, hermano, tener miedo. Dice la Biblia que fue tentado en todo, mas no se halló pecado en él. Amén. Y usted, amado hermano, tiene su pensamiento. Amén. El enemigo le tira el dardo. Jesucristo, hermano, cuando llega y ve a la gente durmiendo, que dicen: a ver, verdaderamente, hermano, es broma. Por ello voy a morir. Usted no ve, hermano, usted lee esta parte de la historia y dice de que Jesús, de ahí fue donde él se fue y se puso a orar, y ahí fue donde le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Por qué? Porque la primera vez él fue y oró ante Dios. Se para yo observar, baja. Cuando él va, ve a la gente, amado hermano, porque él va a morir, ¿verdad? Lo que él, amado hermano, ve, el apoyo que él, amado hermano, el nombre de Jesús, o los líderes que van a quedar después que él muera, y los consigue durmiendo. Y si usted lee ese relato, amado hermano, después que él se va al monte otra vez, es donde dice: Señor, pasa de mí esta copa, porque en ese momento le llegó el desánimo. Amén. En ese momento, amado hermano, cuando él ve a los discípulos, eso le desanimó su vida carnal. Y allí fue cuando él va y se va allá y se postra ante Dios, desanimado, desalientado, hermano, con ganas de desmayar. Y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice la palabra, hermano, de que ese día vino un ángel y le fortaleció. Amén. ¿Cuánto le dio un aplauso al Señor? Y en nombre de Jesús. Por eso es que la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Porque cuando usted, amado hermano, en su debilidad se postra ante el Dios del cielo, Dios le va a fortalecer. La Biblia dice, hermano, de que Dios no nos va a dejar ser más tentados de lo que nosotros podamos resistir. La Biblia, hermano, especifica de que vamos a ser disciplinados, vamos a ser, hermano, probados de parte de Dios. Pero las pruebas, hermano, no te van a permitir alejarte de Él, siempre y cuando tú pongas la mirada en Él. Amén. Porque cuando llega el desánimo, amor hermano, allí es donde está la lucha fuerte del cristiano. El desánimo. Usted no ve, amor hermano, en el nombre de Jesús, de que usted va, aleluya, y hace una cola. Hay harina hoy. Llegó la harina en el Pedeval y usted hace la cola y usted está contento, ¿verdad que sí? Pero cuando sale la persona y dice: se acabó, eso se desalienta. Y hay unos que llegan y tienen fe, hay unos que están en el ánimo. Llegan, amados hermanos, salen y se van para otro lugar por allá y le mandan el mensaje: ahí está el sitio harina. Y se van y no se desalientan. Amén. Y se esfuerzan y llegan con la bendición, hermano, de sus 5 harinas o 3 harinas. Amén. Hermano, y así tiene que ser en las cosas del Señor, aún más en lo espiritual.
Nos van a llegar momentos difíciles, situaciones difíciles. Jesús la vivió. Amén. Usted crea, hermano, de que ese día, cuando por algo especifica de que vino un ángel y fortaleció a Dios, fue, hermano, porque él en ese momento se desanimó. Usted no crea, hermano, de que Jesús no se pudo haber desanimado cuando uno de lo que él le había dicho, sobre ti fundaré la iglesia, lo llamó roca. El discípulo que lo llamó roca, el más duro de la iglesia en esos tiempos, era Pedro. Usted no crea, hermano, cuál fue el ánimo de Jesucristo cuando aquel que a él le había dicho roca, aquel que le había dicho sobre ti fundaré mi iglesia y las tinieblas no prevalecerán contra ti. Cuando dijo, ¿usted conoce a este hombre? No. Sí, dijo la otra vez, sí, porque es que tú hablas igualito, es que te viste como uno de esos evangélicos. Y cuando usted, ¿qué, hermano, qué ánimo pudo haber tenido cuando aquel hombre comenzó a maldecir? Pedro comenzó a decir grosería. Porque esa era la manera de identificarse que era un mundano. Él dice que Pedro comenzó a maldecir, o sea, a decir grosería. Por eso, amados hermanos, la iglesia del Señor debe de estar pendiente, en el nombre de Jesús, por las palabras deshonestas. Porque eso, las palabras deshonestas, la grosería, eso se identifica, hermano, en una persona que es impía, una persona que no tenga Cristo, una persona que anda en tinieblas. Por eso es que, mire, óigame, a Pedro lo dejaron quieto fue cuando comenzó a maldecir. ¿Cuánto alaban a Dios? Y dice la Biblia de que Pedro lloró amargamente después que negó a Jesús, porque vio la mirada del Señor. Gloria a Dios. Usted sabe que es tremendo, ¿no, hermano? De que llegue la persona, niegue que te conozca, y aquella persona, Pedro tuvo que haber mirado los ojos del Señor. O sea, Pedro, hermano, en ese momento Pedro tuvo que haber negado al Señor cuando dijo aquella grosería, pero cuando miró los ojos del Señor, eso fue lo que realmente lo llevó a Pedro a llorar amargamente, porque ya había faltado a Dios. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Una de las cosas, amén, gloria al nombre de Jesús, la Biblia, hermano, nos dice, por lo menos en 1 Tesalonicenses 5:11, ¿verdad?, de que debemos de animarnos unos a otros. Amén. Animarnos, amén, de ayudarnos espiritualmente, levantes, amén, unos a otros. Y una de las cosas, amados hermanos, otra es de que de una u otra manera todos viviremos momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Amén? Momentos difíciles. Pero debemos, amados hermanos, de perseverar en la fe. La iglesia, amados hermanos, en esos momentos, Pablo tuvo que enviarle a Timoteo a esa iglesia, porque Pablo estaba ocupado. Y llega y le dice, bueno, voy a mandarte a Timoteo, yo quiero ir hasta allá, ¿verdad? Porque ya le había llegado al oído de que la gente estaba desanimada. Y cuando el pueblo, hermano, entra en desánimo, viene el pecado, o están propensos al pecado. No es que viene, porque desánimo, hermano, todo cristiano, todo ser humano va a tener. La cuestión es, amados hermanos, de que si el desánimo llega y la persona no busca qué hacer, no busca la manera de eliminar ese desánimo, y que solamente, amados hermanos, eso sale orando y postrándonos ante Dios. Si la persona no busca la manera de salir de esa situación, va a caer en el pecado. Porque el desánimo lo lleva a ¿qué? A alejarse poco a poco. Amén. El desánimo, amor hermano, lo que da fruto es que alejamiento de las cosas de Dios. Amén. Y eso comienza poco a poco en ti. No en la frente, hermano, en los pensamientos. ¿Cuánto alaban a Cristo? Y esta palabra, por el nombre de Jesús, me impactaba cuando me paré, hermano, esta madrugada, porque tuve un sueño, hermano. Yo me iba a hablar de prepara el pueblo y habla del desánimo. Amén. Del desánimo. Porque muchos están
desanimados en este Señor. Muchos están desanimados. Y la otra cosa que ministraba, hermano, Dios, ¿verdad?, que están ministrando también, era de que muchos ya han pensado por el atrás. Y están aquí en los pensamientos. Cuidado que no llegue al corazón. Después que llega al corazón, después que eso llega al corazón, no hay vivir. Ahí, amado hermano, después que eso llega al corazón y que se le aparezca a Jesús, usted no va a desertar después que ya eso le tiene el corazón. Por eso es que el Señor dice en su palabra que ante todas las cosas guarda tu corazón porque le hermana la vida. Porque una cosa, hermano, es que lleguen aquí el desánimo, pero usted aquí es donde usted tiene que pelearlo, reprenderlo, el dardo de fuego, orarle a Dios. Porque si llega al corazón, amado hermano, ahí es cuando da fruto. Amén. ¿Cuánto la van a Cristo? Amén. ¿Cuál da fruto, hermano? ¿Cuál es el fruto del desánimo? No querer asistir a la iglesia, no querer congregarse. Así vaya el pastor, hermano mío, lo traiga cargado a la iglesia. Si ya eso está en su corazón, no va a valer nada, hermano. ¿Cuánto la van a Cristo? Usted no cree, hermano, porque aquellos hombres de Dios han pecado bíblicamente, porque vivieron momentos de desánimo, y cuando eso le llegó, entró en el corazón y faltaron a Dios. Amén. Pero en esta mañana, gloria al nombre de Jesús, usted está a tiempo. Amén. En esta mañana, gloria al nombre de Cristo, usted está a tiempo, iglesia. Amén. De que en el nombre de Él todos esos ratos de fuego salgan. Y la solución, amado hermano, está en la oración. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Cuando él, amado hermano, vio aquello, se desanimó. Usted no cree, amado hermano, cuántos no se desanimaron cuando llegaron el día ese a la campaña. Y de repente fue una lluvia. Y podemos decir que era de parte de Dios. Amén. Pero ¿cuánto no lo desanimó esto? Los hermanos de la obra de teatro que ya habían ensayado, los hermanos que habían sacado y volvieron otra vez, esto les desanimó. Amén. Y prefirieron, bueno, a meter en la casa más bien. Amén. Pero una de las cosas, amados hermanos, es que si a nosotros nos llega el desánimo, a aplicar la de Jesucristo, orar. Amén. Jesús se encontró en la situación de desánimo, pero fue y oró. Y Dios le dio la victoria. Amén. El peligro está, amado hermano, cuando no buscamos nada que hacer para que eso salga, para que ese desánimo salga. Allí es donde está el peligro. Pero si usted dice la Biblia, óigame, por eso es que la palabra de Dios no se equivoca cuando dice en Santiago: si alguno está triste, la tristeza, amado hermano, trae desánimo. Si alguno está afligido, tiene que hacer ¿qué? Oración. Si alguno está enfermo, dice la Biblia de que vayan los ancianos de la iglesia enviándole con aceite, oren por él. Dice que la oración, ¿verdad?, sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. ¿Usted sabe por qué, amado hermano? Cuando una persona le llega el desánimo a su vida y vea, hermano, de que esto lo puede alejar de Dios, que ya no desea, no quiere, hermano, ir a la iglesia, o si llega, hermano, a juro, usted tiene que buscar, hermano, escape por su salvación. Amén. Allí está la solución. La solución es una oración. La solución, hermano, es usted mismo postrarse ante Dios. Amén. Pero lo que el enemigo pelea más fuerte es eso. Si yo en esta mañana digo, hermano, ¿cuántos quieren, en el nombre de Jesús, recibir la oración? Amén. Para cobrar ánimo. Muchos van a dudar. Y mire algo, hermano, para que entiendan lo que es la palabra. Cuando hay desánimo, Dios está más pendiente de ti. Amén. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios sabe que tú estás en peligro. ¿Cuánto alaban al Señor? Y en ese momento Dios te va a guardar. Pero tú tienes que invocarle su nombre. La Biblia habla de que un día se fueron 7 discípulos. Jesús estaba orando. 7 discípulos se fueron al mar.
Y en el mar, la situación se le puso difícil. Porque el mar comenzó, comenzó una tempestad, algo fuerte. Y Jesús, cuando él llegó, salió de la oración, ya los hermanos se habían ido. Jesús a lo mejor fue al encuentro como que dice, muchachos, están en peligro, no vayan a salir. Y sin embargo, cuando Jesús llegó, ya los hermanos se habían ido y se encontraron con aquella tempestad. Amén, ¿cuánto alaban a Cristo? Amén. Y Jesús, amados hermanos, ahí fue cuando Jesucristo hizo el primer milagro creativo que hizo Jesús. Fue el segundo, uno de los milagros creativos. El segundo fue para alimentar a la gente, el primero fue para alimentar a las personas, pero ese hermano fue por los discípulos. Amén. Por eso es que, amados hermanos, cuando tú estás en desánimo, mire, ahí está Dios más cerca de ti como tú no tienes idea. Amén. Por eso es que, hermano, hay personas que han sacado conclusiones y han dado, como que dice, anécdotas de que cuando tú te sientes que estás solo o sola, triste y desconsolada, desolada, es porque Dios te lleva en los brazos. Amén. ¿Ha escuchado usted alguna vez esta incógnita? Amén. Es así. Si nos vamos a la Biblia dice de que los hermanos se encontraban en una situación difícil. Comenzó una tempestad y Jesús fue por ellos. Comenzó a caminar sobre las aguas. Tuvo que demostrar, hermano, el poder sobrenatural a vista de ellos, de él, amados hermanos, porque ellos iban a vivir un momento de desánimo fuerte. Y cuando ellos estaban allí, en la situación que se encontraba, fue tanto el desánimo de que no identificaron quién estaba cerca. Porque cuando llega el desánimo a uno de los que creen en Jesucristo, lo primero, amor hermano, que dejan de identificar es a Jesús. Amén. Sí, hermano. Ellos no conocieron a Jesucristo cuando andaban. Lo reconoció fue Juan. Porque ellos pensaban que era un fantasma. Imagínense unos hermanos que creen en... Ay, que salió la Llorona. Por allí sale, hermano. Cuidado, hermano, en el San Juan sale. Los hermanos que no saben porque no vengo. Amén. Mire, hermano, ¿usted sabe qué sucede? Los hermanos comenzaron a creer en otras cosas. O sea, ellos en ese momento de desánimo, de desaliento, perdieron la visión, hermano, de Jesús. El único que lo reconoció fue Juan. Y tuvo que decirle, epa, muchachos, tengan ánimo, le dijo, yo estoy aquí. ¿Ah? Y Juan dijo, pero es que Jesús, hermano, y Pedro, aún, óigame, la roca, pero no la de la película, hermano, la roca que le había dispuesto, la roca donde Dios iba a fundar la iglesia, no lo reconoció. Él dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya para allá donde estás tú. Y el Señor le dijo, bueno, ven. Comenzó a caminar el hombre, pero cuando miró, vio la tempestad, se desanimó y se comenzó a ahogar. Pero ¿qué hizo el hombre en ese momento de desánimo? Invocó el nombre de Jesús. Cuando dijo, Señor, sálvame, que perezco. ¿Qué hizo Jesús? ¿Será que lo dejó venir otro ratito más? ¿Ah? No, hermano, automáticamente, cuando tú le pides a Dios auxilio, Él automáticamente te va a levantar. Amén, gloria a Dios. Y le dijo, ¿por qué dudaste? Por eso es que, hermano, cuando la iglesia, el que cree en Jesucristo, se encuentra en desánimo, y hermano, más cerca usted tiene a Dios. Estás desanimada hoy, estás desanimado hoy. Mire, Dios está más cerca tuyo como tú no tienes idea. Lo que pasa es que no te has dado cuenta de que Él está allí. No lo has identificado como así como los discípulos. Hay cosas que te van a desanimar, todas cosas. Pero pon la confianza en Dios y Dios hará todo. Yo viví, hermano, un proceso esta semana. Esta semana que me camino por allá, loquito, hermano, fumigando Cabudare, hermano. Y paso por aquí. Se dañó un motorcito. Yo dije, santo Señor, no tengo plata. Ni medio. Porque yo no me gusta guardar, hacer tesoro. Nada.
eso de una u otra me desanimó. Yo dije, Señor, porque alejando de si yo me transporto, Señor. Y comencé a decir, Señor, pero si yo me muevo, Señor, si usted me dice, si vamos a una actividad para tu gloria, digo, malo, Señor, no me importa llevar 3 en la maletera, ¿cómo hago aquí? Pues el momento. Mi esposa cuando le di la noticia, hermano, empezó a llorar, pero no fue que lloraba por el Espíritu Santo, sino preocupada, desanimada. Comenzó a llorar, hermano. Ya dije, no, mi amor, pues tranquila, tú sabes que Dios no nos va a dejar. Mira, hermano, eso tiene, y por eso, óigame, cuando uno ve las cosas, las situaciones, entre el desánimo, Dios está más cerca en el, o Dios ya tiene control, hermano, de tu vida y de todo. Mira, hermano, no he tenido necesidad ni siquiera de decirle a nadie préstame. Nada. Nada. Y mira, hermano, para la gloria del Señor, una persona que de repente lo hace, de repente hay nexo familiar. Pero decir, hermano, mire, tomé 20 millones, así sea, hermano, mire, regalado eso, yo no sé si es hermanos carnales, ¿verdad? Pero oye, yo creo que si de repente un hermano, lo primero que usted le va a decir es de los premios. Carnalmente, una persona, estamos hablando de una persona que no tiene crédito. Si usted tiene crédito, usted tiene que una necesidad, usted tiene que regalar. Eso tiene que ser la visión de la iglesia, ¿verdad? Si tiene a Jesús en su corazón, porque Jesucristo nunca prestó, Él regaló. Pero le estoy hablando, hermano, de una persona que no tiene Cristo. Y sin ello, hermano, y sin yo decir nada, sin abrir la boca de decir préstame, la persona es para quitar. Vea, mi esposa es testigo, más bien, hermano, me tenía loco. Para averiguar la cosa. Cuando fue. Hasta que no se aguantó, fue tanto porque hay momentos, hermano, donde uno llega entra en la voluntad de Dios. Yo decía, bueno, Señor, ahí está. Yo no nací con eso, o sea, ahí está. De que le dije a mi esposa, mi amor, no sé si el Señor me dice que los regalo, le dije a mi esposa. Y llegó, hermano, mire, fue tanto la insistencia de que llegó, hermano, tuvo que el mismo no tomar, está la plata, hacer lo que tú vas a hacer. Y eso es porque es una de las cosas, hermano, que Dios quiere bendecir. Amén. Y así me dijo, no me cortes la bendición. Es más, para testimonio, lo que me dio, ya Dios se lo ha multiplicado en menos de una semana. Amén. Y es una persona que no tiene a Cristo. Ahora, ¿qué sucede? Por eso, hermano, cuando a ti te llega el desánimo por algo, espera la bendición que está más cerquita. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Espera la bendición que se está cerca. Ahí viene, se está en camino. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Pero tienes que darle a Dios lo que es de Dios. Amén. Que es tu corazón. El servicio. Amén. La ofrenda, hermano, no monetaria, porque como mi esposa decía, una hermana, Dios no necesita plata, hermano. Lo que necesitamos somos nosotros para poder comprar aquí, pero Dios no. Dios es el dueño de eso. Entonces, iglesia, si estás desanimada hoy, desanimado, Dios está más cerca de ti como tú no tienes idea. Amén. Identifícalo. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Identifícalo que Él está ahí. Identifícalo como hizo Juan. Identifícalo como hizo Juan con Dios. Es que Jesús, ese es Jesús. Es Él. Identifícalo que Él está ahí. Amén. Amén. Identifícalo y verás la gloria de Dios en tu vida. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y verás cuando Jesús te dirá, cobra ánimo, soy yo estoy aquí. Amén. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Amén. Vamos a dar otro aplauso al Señor. En el nombre de Jesús. Bendito sea Cristo. Una de las cosas, hermano, también que habla la Biblia es de que cuando Josué se encontró en una situación difícil, el mismo Moisés, entonces, hermano, de que esta gente de Dios no vivieron desánimo. Moisés, hermano,
llegó un momento que desanimó. Por eso es que también hay que estar pendiente con la actuación, con el fruto del desánimo. Porque eso, hermano, podemos caer en condenación. O pueden, hermano, el enemigo aprovecharse de eso y robarnos bendiciones de Dios. Amén. Moisés, amado hermano, guió al pueblo. Y en el momento de la dureza del corazón del pueblo, Moisés en un momento se desanimó porque vio que el pueblo era muy duro. El pueblo era muy rebelde, pues, ¿verdad? Muy terco. Y hasta que llegó un día donde Dios le dijo, tú vas a tocar el agua. El hombre le dio golpe al agua para que saliera agua. Dios le dijo, tú vas tú vas a tocar nada más la roca donde va a producir, donde va a haber fuente para que el pueblo beba agua. Y como él llegó y el pueblo estaba allí bravo, queremos agua, el hombre se enojó, bravo, le dijo, no me dan agua, ¿hasta cuándo? Nosotros le vamos a dar agua, porque ustedes, cálmense. Y le dio bravo, hermano, al agua. Dios le había dicho nada más toca. Y le dio golpes al agua. Pero Sara, ahí dame, pues, ¿qué tienes? Refugiado. Dios le dijo, bueno, desde ese día Dios le dijo, bueno, tú no vas a entrar en la tierra prometida, tú no vas a tener que hacerlo ahora, le dijo. Por estar marcado en el momento de desánimo. Amén. Amén. Por eso, amados hermanos, miren, las cosas del Señor van a haber ocasiones donde tú te vas a desanimar. Amén. Pero tú tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para hablar. Y tardo también para airarse. Amén. Tardo para airarse. Porque de una u otra manera, en ese momento de desánimo, si tú actúas, una palabra, hermano, puede acarrear consecuencias. Amén. Y ese día, hermano, Moisés perdió la bendición de llegar a la tierra, llevar al pueblo a la tierra prometida. Tuvo que pasar el ministerio a Josué. Josué, hermano, también vivió sus experiencias de desánimo, pero sin embargo, llegó al final. Amén. Llegó, hermano, a la meta que era llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Amén. Y usted, iglesia, en el nombre de Jesús, la meta de nosotros es la salvación. Amén. Amén. Está triste, está afligida, ore, hermano. Eso le ayudará a usted y le levantará. Amén. Y no se sienta solo, no se sienta sola, habla en nombre de Jesús. Porque mire, en el momento que usted se siente más solo y sola, es porque Dios está más cerca de ti como tú no tienes idea. Amén. Y te repito, identifícalo y haz que Él more más en ti. Amén. Amén. ¿Cuánto le viene otro aplauso, Señor? Este es el mensaje, hermano. Gloria a Dios en esta mañana. Cobra ánimo. Amén. Cobra ánimo, levántate en el nombre de Cristo, gloria al nombre de Jesús, y no te desanimes. Amén. Porque en ti, amado hermano, está el Dios Todopoderoso.